Señoras y señores, bienvenidos a Parada de Campeones, el primer programa de debate y análisis del caballo criollo colombiano. En esta oportunidad con dos maestros del paso fino. Don Ricardo Arango FC, le digo yo, bienvenido a Parada de Campeones, amigazo. Un excelente tertulio en la tarde de hoy. Bueno, y el doctor Gabriel Jaime Toro, quien nos atiende la invitación en Parada de Campeones para analizar lo que fue el Spectrum 2021. Doctor Gabriel Jaime Toro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Julián, a ustedes muchas gracias por la invitación y muy complacido de estar en compañía de mi amigo Ricardo, con el que hemos tenido chance de compartir muchísimo tiempo este trasegar por los caballos. De acuerdo, doctor. Bueno, tuve mi primera experiencia al lado de un maestro como el señor Ricardo Arango, quien me enseñó 1001 historias. Me puso todo su conocimiento y experiencia al servicio de la transmisión de sus caballos para vivir un Spectrum 2021 realmente formidable. Yo poco entendía de la manera de cómo se viven y se desarrollan las ferias en el exterior, y al lado de Richie lo pudimos entender mucho mejor. Usted, doctor Gabriel Jaime Toro, voy a empezar con usted. ¿Cómo entiende el Spectrum? Una feria muy completa en donde no solamente se le da importancia a los chalanes profesionales, sino a la familia. Todos participan, todos compiten, son 5 días de feria real en donde hay inclusión. Julián, sí, esta feria la conozco bastante bien, puesto que he asistido a los últimos 28 Spectrum que se han realizado sin fallar en ninguno. Me tocó inicialmente desde Miami, luego cuando se fue a Tampa, luego se estuvo unos días, otra vez en Miami, y ahora pues regresamos a Tampa en una magnífica feria. Hemos tenido una evolución muy grande, como en todos los países, con la feria del Spectrum, por la calidad de los caballos y la cantidad. Ha habido épocas muy buenas, pero en este año estamos muy contentos de que vimos un Spectrum extraordinario, con el regreso de mucho entusiasmo por parte de las familias. Yo creo que pudiste observar que después de las ferias, después del día de calificaciones de las diferentes competencias, se iban a las pesebreras, se prende un asador, se reparte el traguito va, traguito viene, se disfruta, se vuelve a montar los caballos, y bueno, los propietarios que montan en las clases de Amateur Owner le dan un tinte muy especial y se puede lograr, como decís vos, una inclusión, una feria de familia, pero en el fondo con una calidad extraordinaria, porque esas competencias ya de paso fino, classic fino, fueron definitivamente con unas definiciones muy, muy interesantes, y digámoslo así, yo lo tomé como un abrebocas espectacular para la próxima mundial y en sí para el resto de la temporada de Estados Unidos, que trae ferias importantísimas en mayo como Extravaganza y en septiembre como la Nacional. Bueno, Ricardo, vamos a empezar a analizar lo que sucedió en la feria con el doctor Gabriel Jaime Toro. Usted y yo vivimos una competencia muy hermosa. Le voy a pedir a mi producción que me ayude con el video de La Fabulosa frente a La Impertinente. Vamos a empezar por esa competencia, Ricardo, porque la verdad desde que inició la categoría fueron dos yeguas que sobresalieron. La Fabulosa, una yegua de un diseño, de una mecánica, de una gestación realmente hermosa, un banco de yegua, decía Ricardo Arango. Y La Impertinente, una yegua que realmente también con su velocidad y su picante enamoró al público. Richie. Sí, Julián, una muy linda competencia esta comparación que se dio entre la yegua Fabulosa, la hija de Samaritano de Selecta, en la recordada Maraquita de Besilú, una yegua de una
corpulencia, una yegua de un desarrollo, de un tamaño, de una finura, con muy buena elasticidad en su tren posterior, una yegua con mucha energía, ante un pulimento y una simetría especial de la yegua Impertinente. Yo creo que eran dos yeguas de muy diferentes estilos, estaba para los gustos, y la Impertinente, de verdad, una yegua, repito, con una simetría, un balance, una perfección y una exacta marcación del paso fino. La Fabulosa, como les dije ya, un gran fenotipo, una excelente yegua, mucha elasticidad en el tren posterior, muy buena marcación de el paso fino y muy buen arreglo por parte de su montador, Eliezer Guzmán, el popular Perla. Doctor Gabriel, queda uno feliz porque sabe que hay futuro en este par de yeguas. Sí, indiscutiblemente estas dos yeguas pues son dos yeguas que llenan muchísimo. Uno ver la yegua extraordinaria de paso fino. Como dijo Ricardo, son dos mecánicas diferentes. Una yegua fabulosa que viene de la Maraquita, de la hija de Gladiador, y la otra Maraquita, que digamos en sus andares es un poco, con su pisada y su ejecución, se hace un poco más, con menos suavidad, digámoslo así, que la Impertinente, donde yo le veo una perfecta ejecución, un sonido casi que perfecto, una música, y como no tiene, digamos, la potencia en su tren posterior, pues se hace más suave. Siempre he dicho yo que la elasticidad del tren posterior es beneficiosa hasta que ya comprometa la suavidad del andar. Entonces uno ve la Impertinente en esa velocidad y en esa finura y en esa suavidad, pues estamos hablando de unas características del paso fino ideales. No estoy descalificando en ningún momento el sonido también que da la Fabulosa, pero son detalles que uno son a favor o en contra. Esto de los prototipos ideales del paso fino traerá un grupo grande que le guste más esa pisada de la Fabulosa y traerá otros que le guste más la suavidad de la Impertinente. Entonces, es válido los conceptos, porque no podemos hablar de que hay una yegua completamente superior a la otra, porque creo que hay unas virtudes que sobresalen en una y en otras otro tipo de virtudes. Indiscutiblemente estamos enfrentando dos yeguas, pero de enorme calidad, y que seguramente se van a seguir encontrando en este resto de año. Y no me extraña que en cualquier momento sea la Impertinente la que le gane a la Fabulosa o vuelva a repasar lo mismo, pero que serán juzgamientos apretados, lo van a hacer, porque las cualidades de cada una son absolutas. Y tal vez un momento hermoso de la noche fue la que la producción tomó con la visita de don Mario Heinzen al palco de don Benjamín León, estos dos propietarios, cada uno de su criadero HH y del criadero Basilú Collection, viviendo y palpitando de una manera tan amigable, tan como debe ser, tan correcta, Richie, que al final terminamos contentos con ese abrazo que se dieron este par de señores de a caballo. Sí, Julián, recuerde que en ese momento como resumimos esto que se había dado, dijimos ganadores todos. Y en realidad yo creo que todos ganamos por el lindo espectáculo, por unas yeguas realmente extraordinarias y por una gallardía y una caballerosidad de los propietarios que engrandece este deporte. No quiero, Julián, dejar por fuera las restantes yeguas que estuvieron en el marcador. Me gustó mucho la yegua que fue tercera, la yegua Dulce Muñequita, Gabriel, la hija de Dulce Sueño y la Muñequita, o sea, hermana materna del caballo Poseidón. Cuarto lugar fue la yegua Doña Bárbara, la hija del caballo Barbarroja, que había sido
2 días antes la gran campeona, un día antes la gran campeona del Pre-Spectrum, quinta la yegua llevada de Colombia por Víctor Moña Rodríguez, la yegua Sutileza, la hija del mito del Líbano B8, y sexto lugar la yegua que montó José Elche Fernández, la hija de Bribón de San Isidro. O sea, fue un lote donde las 6 yeguas que quedaron en el marcador, 6 yeguas de muy alto nivel. De acuerdo, correcto, Ricardo. Bien, pasando a la siguiente categoría, nos encontramos con una muy bonita comparación también con un caballo que desde el calentamiento nos dejó sorprendidos, el caballo Jericó, un caballo negro, zaino, tal vez hermoso, compitiendo contra Victorioso de Hojas Verdes, el caballo que recién llegaba de Colombia para presentarse en este Spectrum y que al final ganó la categoría, le ganó en la comparación, los jueces lo dictaminaron así, pero me parece que estos dos caballos también nos dejaron muy, pero muy felices en el comportamiento de su categoría. 2 diseños distintos también, en eso coincidimos con Ricardo, y creo que al final termina siendo un poco el análisis similar a la categoría anterior. Doctor Gabriel Jaime, ¿usted cómo los vio? Sí, Julián, lo que acabas de decir es igual y es correcto. Los dos caballos también distintos. Yo personalmente vi un caballo Jericó también más asentado, que en determinado momento se veía más suave, más sereno de sus ancas y con un arreglo muy especial, como sabemos que pone los caballos Jorge Suárez, que son muy bien adiestrados. Este caballo también con una muy buena elasticidad, pero con una armonía que le daba suavidad. El otro caballo, digámoslo así, no tan sereno de sus ancas, pero con un picante especial que sobre todo vino a sacar ventaja en la última tabla, donde virtud de su montador, digamos que aprieta un poco el caballo más y el caballo le responde, y además el caballo se mantuvo en un ritmo de alta frecuencia, que creo que por eso fue que se vinieron a inclinar los jueces finalmente, porque en el resto de la competencia veíamos en el 8, en las pasadas por fuera en la arena, un caballo Jericó que aparentemente iba dominando la competencia, pero en la última comparaciones los jueces se inclinan por este caballo que mostró alta frecuencia y un timbre muy especial al ejecutar el paso fino. Ah, no, Ricardo, porque si nosotros vimos familia, si vimos buenos caballos, vimos también habilidad en los montadores para sacar lo mejor de sus caballos, Richie. Sí, es que hubo unos montadores que sabían que se la tenían que jugar toda en esa última tabla. Estoy completamente de acuerdo con Gabriel. Yo creo que la competencia se estaba dando a favor de Jericó no digo con relativa facilidad, pero con alguna claridad se estaba dando a favor del caballo Jericó. Y yo creo que Jonathan Rodríguez también lo percibió y apretó el acelerador, hundió el acelerador en esas últimas 2 tablas, y yo creo que la alta frecuencia que desarrolló el caballo victorioso pudo ser lo que al final tuvieron en cuenta los jueces para dar este veredicto. Pero me deja un sabor de verdad, como uno que, yo no digo que criador, como uno que preña sus yeguitas, me deja un sabor muy grande, muy bueno este caballo Jericó. Yo creo que es un caballo que para la reproducción tiene altísimas virtudes por su fenotipo, por su quietud de ancas, por su elasticidad, por su finura, por su precisión. Creo que es un caballo que en muy buena hora llega a refrescar más la baraja de reproductores que tienen en los Estados Unidos. Un muy buen caballo, y el caballo victorioso, un caballo que desarrolló, repito, una velocidad impresionante en esas últimas tablas y que inclinó la balanza a favor de él. Un cuadro, el caballo Jericó. Desde que entró a la competencia, a Richie y a mí nos llenó la retina inmediatamente, y obviamente después victorioso con esa ejecución, obviamente nos dejó también muy felices. Vamos a hablar de la competencia regular de la Encantadora, porque no puede pasar por alto lo que sucedió el día sábado con esta yegua. Doctor Gabriel Jaime Toro, la prueba individual de la Encantadora de San Pablo duró 8 minutos. Sus comentarios al respecto, por favor.
Bueno, Julián, son pruebas muy completas las que hace cada una de las dos yeguas. El hecho de que haya un mayor tiempo en la ejecución de toda la prueba muchas veces no quiere decir que un ejemplar esté muy por encima del otro, porque las características del paso fino pues no indican que tiene que ser el ejemplar más corto de todos el que gane. Nos vamos a una precisión de la marcación del paso fino con características de quietud de anca, con unas características de una elevación media en el paso fino que le den al ejemplar una suavidad. Esta yegua tiene una gran ejecución y su paso corto, pues obviamente que le toca a ella gastar mucho más tiempo y con obviamente mayor frecuencia va a gastar en hacer toda la prueba. Indiscutiblemente la yegua hace unas pruebas muy completas, le favorece mucho el paso corto para una prueba como la del 8, que es muy exigente. La prueba del 8 a un ejemplar que tenga paso largo no la va a favorecer porque los giros le van a cobrar, le van a pasar factura porque tienden a abrirse en un poco, mientras que un ejemplar con el arreglo que tiene esta yegua y paso corto y digamos, una ejecución de sus posteriores que no desplazan, sino que más bien son unos posteriores lanzados, le dan a ella la facilidad de ejecutarlo todo el tiempo en el paso fino. Y el paso por la tabla, pues hace que la yegua en ese paso corto vaya marcando y con poco avance, que en determinado momento a mí me parece que la perjudica más que beneficiarla. La yegua lució mucho mejor cuando la dejaron desplazar un poco que cuando tratan de retenerla, es un concepto muy personal. Y la yegua con esa ejecución hace vibrar al público y la levanta de sus asientos, y entonces es una yegua que reúne esa ejecución de paso fino corto, una marcación muy buena, y fuera de eso el ánimo que despierta en todas las asistentes, pues enmarca una yegua con una ejecución y una presentación impecable. Me parece que Además, Richie, ella... Sí, perdón. sí, no, termine, doctor, por favor. Me parece que ella obviamente se dio cuenta, Andrés se dio cuenta que estaba compitiendo contra otra yegua extraordinaria, de características un poco distintas, pero también de un andar exquisito. Además, Richie, que nos tocó ver que llegó a recibir la cinta casi que sin sudar, sin despeinarse, después de haber sido comparada inclusive con dos yeguas más. La reina y no recuerdo la otra, Richie, no sé si lo tienes presente. Sí, sí, Julián, la yegua Catriella, la hija de Sublime, doña Lola, que finalmente fue segundo lugar. Me identifico con Gabriel, a mí me gustó más la yegua encantadora del día domingo que la yegua encantadora del día sábado. Un poco más fluida, un poco más larga. Decir larga es casi casi que una falacia, pero yo creo que sí se vio un poco más fluida la yegua y me pareció que eso la hizo lucir mejor. Me parece que esa exagerada reunión puso en peligro hasta su triunfo. Ustedes vieron que no fue unánime la decisión, 3 jueces la pusieron primera y 2 jueces la pusieron tercera, o sea, estaban viendo la yegua para puestos más abajo, porque quizás la explicación de ellos era la falta de naturalidad o de fluidez con las que podía desplazarse un ejemplar, y fue que la yegua sí estuvo un poco más retenida ese día. Voy a hablar, Gabriel, que vi que lo alcanzaste a tocar, el punto de la yegua segundo puesto, que me encantó, la yegua Catriella, la yegua hija de Sublime,
de doña Lola, una yegua de un pulimento, de una armonía, de una simetría, de un balance, una yegua extraordinaria, con muy buen arreglo, además que la cubre un manto bellísimo, una alazana tostada bellísima, una yegua con muchas calidades. Y ver cómo la campeona nacional de Estados Unidos, reservada y campeona nacional tal vez el año pasado, la reina HH, fue al tercer puesto, al de JH fue al tercer puesto. Pero yo sí creo que la yegua encantadora del día domingo, más fluida, fue mejor yegua que la del día sábado. Ricardo, quiero hacer una anotación. Yo también estoy de acuerdo en eso, con Ricardo lo analizamos un poquito, doctor, y se vio inclusive un poquito más cómoda la yegua. Si bien paró el público el día sábado, me parece que algunos detalles obligaron a los jueces a llevarla a una comparación, más sin embargo el día domingo ganó sin compararla, doctor. Sí, la competencia del día sábado inclusive estuvo empatada en puntos. Fueron 9 puntos de la encantadora y 9 puntos de la Catleya. La yegua viene a ganar porque tenía 3 primeros puestos, pero el puntaje fue exactamente el mismo, 9 puntos. La competencia fue reñidísima porque otros jueces estaban con ese tipo de fino que yo describí ahora, muy similar al de la impertinente. Una finura y una precisión y una suavidad que hacían lucir una yegua de paso fino con una naturalidad única, que lo que dijo Ricardo es muy válido. Puso en mucho riesgo la encantadora su primer puesto por tratar de parquearla. Tratar de parquear un caballo paso fino, se trata de hacer un espectáculo que no corresponde a la ejecución natural de un caballo de paso fino. Sí, se tiene la habilidad, seguramente la yegua de retenerla. Hemos visto a través de la historia muchos shows de paso fino, o en el paso fino o en competencias que hay veces deslucen un poco. Yo recuerdo, por ejemplo, que la maraquita se ponían las riendas en la nuca y eso. Esos son otro tipo de espectáculos que a la gente les gusta y todo, pero que no corresponden a una competencia cuando se está de pelo a pelo con otra yegua de enormes cualidades. De acuerdo. Bueno, para ya meternos con el campeonato de las yeguas y ir finalizando este análisis de las señoras yeguas que participaron en el Spectrum, pongo un... Teníamos 336 y caímos a 188. Fatal esos cortes. Bueno, volvemos, tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya volvemos con Ricardo Arango y el doctor Gabriel Jaime Toro, con quien estábamos hablando del desempeño de la encantadora de San Pablo, que al juicio de ellos les parecía que había sido mucho mejor el día domingo, un poquito más fluida, en donde no dejó dudas a la comparación y fue declarada como la gran campeona prontamente. Les hago una pregunta y se las pongo sobre la mesa rápidamente a ustedes dos, señores. ¿Llega la encantadora a rayar un punto casi que a la perfección o a dónde van a llegar nuestros animales con este tipo de rendimiento? Doctor Gabriel Jaime. No, yo creo que estamos hablando de una yegua muy buena, pero creo que la encantadora no está sola, no va a tener competencia permanente porque hay yeguas de muchísima calidad y con otro tipo de características que en cualquier momento son del gusto de los jueces y mejor, y pueden en cualquier momento la yegua perder. No está tan sola de que todas las competencias que vaya a hacer va a ganar. Yo creo que es una yegua de altísima calidad, pero que tiene que seguir en un nivel alto, si no, en cualquier momento otra yegua le puede ganar. Ricardo. Gabriel, hay una frase que dice, el puesto del campeón siempre está vacante. Uno no puede pensar que hay ejemplares invencibles. Todos los ejemplares han perdido y de hecho usted coge y todos de una u otra manera han sido derrotados en alguna parte. Perdió Secretariat
como pongo de ejemplo yo, que fue el caballo más grande de la historia y perdió, o sea, todos perdió una carrera, todos son susceptibles de perder. La yegua es una yegua altísima, de alto nivel, una yegua que está top hoy en el mundo, pero es una yegua que ahí van surgiendo sus enemigas y ahí van subiendo. Tenemos que tener en cuenta, la yegua Impertinente es una yegua que llevaba 20 días en las manos de Jonathan. Ahora, ¿a dónde puede subir su nivel a medida que Jonathan la vaya conociendo más? La yegua Fabulosa es una yegua que desafortunadamente en su presentación tuvo un pequeño error. Si esa yegua no comete ese error, ¿a dónde estaría? La yegua Patrona, yo diría que en la segunda tabla ella se explotó un poquito, se estalló un poquito, pero la yegua Patrona había demostrado que estaba para grandes cosas. Yo creo que darse por ganador sin haber competido es muy difícil. Yo creo que la Mundial va a estar para alquilar balcón. Sentí muy atrás, Ricardo, la Patrona en el campeonato, porque en la categoría regular la vi extraordinaria. Ganó sin despeinarse, Gabriel, sin despeinarse. La yegua ganó con mucha facilidad, una yegua realmente extraordinaria, con una finura, con una frecuencia de marcación muy alta. Una yegua con muchas virtudes, y esa es una yegua que cada vez, pues Albin la tiene hace 6 meses, que cada vez con Albin va a ir dando mucho más. Seguro. Bueno, nos vamos a meter con el campeonato de los caballos el día domingo, la última categoría, en donde tuvieron que ser exigidos hasta el final Vivaldi y Poseidón. Y quiero decirle, doctor Gabriel Jaime, que ese día nos dimos un concierto con Ricardo, no solamente de paso fino, sino de maniobras de chalanes. Vi 2 chalanes sacando toda la artillería para exponer lo mejor de sus caballos y llevarlos hasta el final en su máxima expresión, doctor. Sí, Julián, yo creo que fue así. Yo sobre la competencia tengo el concepto de que vimos 2 caballos, trabajarlos bien, trabajarlos a buen nivel, y en determinado momento, cuando los jueces llaman a comparación, me parece que Jimmy me parece que está un poco más concentrado y saca a fondo al caballo Poseidón, y el caballo le responde de una manera excepcional. En esos rivers, por ejemplo, Jimmy se siembra sobre el caballo a exigirlo y los giros eran perfectos, volvía y en el river siguiente cada vez lo veía mejor y el caballo se fue prendiendo y ejecutaba a una gran potencia, velocidad, la frecuencia era muy, muy alta, y cuando se fue a la tabla, ahí se acabó con todo. Yo creo que la última tabla de Poseidón nos dejó muy, muy tranquilos de que este es un gran caballo, que la presentación que había hecho en la Mundial no era única, y que el caballo sigue en un nivel extraordinario. Derrotando a un caballo, pues, ¿qué vamos a decir nosotros de Vivaldi? Un caballo con 4 campeonatos nacionales, con múltiples ferias ganadas en los Estados Unidos, pero indiscutiblemente lo que hizo Jimmy con Poseidón en las comparaciones lo dejó superior, y eso es lo que ustedes dijeron. Fue un duelo también de chalanes, y en determinado momento uno está más concentrado o el caballo le responde mejor y saca ventaja del otro. Richie, lo dejó impactado la cesta de Poseidón, porque le metió la cesta. Sí, señor. Recuerde que usted y yo, antes de que, cuando ya vimos que en el cambio de direcciones no había habido un resultado y que iban a la tabla, pues pasa primero Vivaldi y luego va Poseidón, y yo utilicé una frase, aquí Jimmy dice, o al podium o a la ambulancia, pero él no podía quedarse igual, o iba a subirse al podium a obtener su campeonato, o iba a darlo todo allí, a entregar, a pagar con sangre ese sacrificio que estaba haciendo. Y la verdad es que tenía un cambio más y le metió ese cambio más, y allí fue donde el caballo hizo diferencia para que se tomara la decisión de cuál era el gran campeonato del Spectrum 2021. Sentí, doctor Gabriel Jaime, que Jimmy guardó caballo el día sábado para el domingo. ¿Cómo lo vio usted?
Sí, él suele hacer eso, él mide muy bien las competencias, estudia muy bien cómo están las competencias y ve que está cómodo, pues así lo hace. Y se dejó llevar el sábado a una comparación con el jefe y también rápidamente sacó fácil su competencia. Ya en la competencia, pues él sabía una cosa, que como una pelea de dos boxeadores buenos, el campeón siempre tiene la ventaja, él sabe, si no me veo superior, no tengo chance contra este caballo que tiene todos los títulos encima. Cuando peleas contra el campeón, lo tienes que noquear o no le ganas. Entonces yo creo que él era muy consciente de eso y fue midiendo su caballo y lo exigió y el caballo respondió de una manera excepcional. Ricardo. Sí, efectivamente, yo creo que ahí puede, digamos que Jimmy tuvo la fortuna también de que a Vivaldi le tocara pasar primero por la tabla, ver cómo se había desarrollado Vivaldi y enseguida saber qué tenía que hacer, y él dijo: aquí tengo que darlo todo, y como dice Gabriel, a los campeones se les gana es noqueando, ¿no? Usted no puede ir a ir por decisión, ¿no? Tiene que ir con el knockout vivo, y la verdad es que este caballo fue a eso, y Jimmy así lo veía y así lo hizo. Señores, para mí es un honor de verdad compartir Parada de Campeones con ustedes dos, maestros, conocedores inmensos del paso fino colombiano. Aquí tenemos que cerrar nuestro Parada de Campeones del día de hoy. El toque de queda nos apremia desde la ciudad de Barranquilla, pero esperamos tenerlos en una próxima emisión de Parada de Campeones. Gracias, Ricardo Arango FC. Hombre, ese FC todavía me falta. Imagínense que Gabriel lleva 28 Spectrum seguidos. O sea, Gabriel llegó en el año 93 a su primer Spectrum y yo apenas llegué en el 2000. Lo que pasa es que Gabriel es superior en edad. No diga nada, Ricardo. No diga nada, que usted se fue vacunadito para los Estados Unidos. Entonces me toca decirle al doctor Gabriel Jaime Toro, campeón de campeones. Muchas gracias, doctor. Gracias, Julián, por la invitación. Ha sido un placer compartir con ustedes y estoy siempre a la orden. Abrazo, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí en Parada de Campeones y que Dios bendiga a los caballos. Nos vemos en Cartagena. Chao.